requisito o el formalismo. Él es licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional y actualmente profesor investigador del Centro de Estudio de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, institución que ha presidido. Nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Sus principales proyectos de investigación giran en torno a la geografía de la insurgencia y, en particular, sobre José María Morelos. Ha dirigido tesis e impartido importantes cursos. Entre sus publicaciones más importantes destacan La Ruta de Hidalgo, que es llamaría yo ya un clásico, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución en 2011, Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, por Fomento Cultural Banamex Clio en 2011, y Testigos de la Primera Insurgencia, Abasolo, Sotelo, García, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el año de 2009. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación. Me congratulo de estar en este día, en este espacio, con todos ustedes. Bien, el tema es el sentido de la Constitución de Apatzinga. ¿Cuál fue el sentido general de ese decreto constitucional dentro de la insurgencia y cuál fue hacia afuera? Esto es, en relación al poder realista y al mundo político de Occidente. En otras palabras, ¿cuál fue el significado global de los 242 artículos que conforman aquel decreto? En primer lugar, la Constitución respondía a la impostergable necesidad del ordenamiento interno estable que evitara en la insurrección los extremos de la anarquía y del despotismo, como reza la exposición de motivos del mismo documento. En efecto, desde febrero de 1813 se había producido en la cúpula insurgente una fractura originada por razón o pretexto de despotismo y que ciertamente fue semilla de anarquía. En aquel entonces, el máximo organismo directivo de la causa, promovido por Ignacio Rayón desde agosto de 1811, era la Suprema Junta Nacional Gubernativa, que ejercía poderes omnímodos. En junio de 1812, los vocales de esa junta habían acordado distribuirse los territorios de la insurgencia en 4 departamentos según los puntos cardinales. El presidente de la Junta, Ignacio Rayón, quedó al frente del oriente, Sixto Verduzco en el poniente, José María Liceaga en el norte y José María Morelos en el sur. Los 4 con el rango de capitán general. Cada uno de ellos asumió individualmente las facultades omnímodas que la Junta tenía reunida. La crisis sobrevino cuando Verduzco emprendió un formidable ataque sobre Valladolid sin la anuencia de Rayón. El resultado fue rotundo fracaso que ocasionó la intervención de Rayón en el departamento de Verduzco, cosa que éste no toleró, tachando a Rayón de déspota. Se alió con Liceaga y desconocieron a Rayón.
Este los declaró fuera de la ley. Morelos hizo repetido intento de reconciliarlos, pero no solo fue inútil, sino ocasión de ofensa para Morelos, pues al calor de la discordia también lo tacharon los otros vocales de déspota a Morelos. La Suprema Junta se desintegraba, propiciando el estado de anarquía. Morelos entonces resolvió poner por obra una propuesta que venía desde Hidalgo y había sido actualizada por Carlos María de Bustamante ante aquella crisis: crear un Congreso, lo cual significaba cancelar la Junta, cuya acumulación de poder veía Morelos como el origen de la discordia. Por ello, luego de convocar el Congreso, también convocó Morelos para elegir al titular del Poder Ejecutivo, que lo sería él. Y con la ayuda de Quintana Roo formuló un reglamento, del que ya se ha hablado, en que establece con claridad la división de poderes, incluido el judicial, dando cuenta de la elección y facultades de cada uno. En razón del estado de guerra, Morelos concibió un poder ejecutivo fuerte, de manera que el Congreso debería proporcionarle cuantos recursos de hombres y dinero le requiriera el generalísimo titular del Ejecutivo. Pero esto, luego de las derrotas de Morelos, sería calificado por el Congreso como despotismo. Y en consecuencia, los diputados despojaron a Morelos del Ejecutivo, que reasumieron ellos mismos de febrero al 22 de octubre de 1814. La gestación del decreto constitucional de Apatzingán no resultó simplemente como consecuencia de ese contexto, pero indudablemente estuvo condicionada por él. Aquí asoma la lucha por el poder al seno de la insurgencia. La Constitución de Apatzingán, más allá de sus aspectos formales, no fue ajena a reflejar esa lucha política. En apariencia todo estaba en paz y el decurso de los acontecimientos parecía culminar en la concordia de todos. El mismo Morelos, este día, se hizo el ánimo para verlo así, y por eso había bailado de gusto el día que se festejó la promulgación. Pero es imposible soslayar que el decreto significaba el término impuesto por el grupo que se había hecho del mando y que en su afán de autojustificación darían una versión tergiversada de la reciente historia. La exposición de motivos rubricada por los mismos diputados el día 23 de octubre nos da las pistas para adentrarnos en este sentido coyuntural de la Constitución. Se califica de placenteros los días 14 y 15 de septiembre de 1813, cuando Morelos había establecido el Congreso en Chilpancingo. Pero en tal exposición de motivos no se le da ningún crédito al siervo de la nación, ni se considera novedad el Congreso creado entonces por él. Equívocamente se hace creer que la Junta de Rayón ya era el Congreso y que éste solo se amplió con 5 individuos. Da a entender que ya había unos diputados, bien que no los nombre, esto es Rayón, Verduzco y Liceaga, a los cuales se agregaron 5 cuyos nombres tampoco menciona, pero bien se conocen: Herrera, Murguía, Bustamante, Quintana y Cos.
Veamos el texto redactado de propósito con tales confusiones. Dicen los diputados: vimos reunirse la suprema corporación que hasta ahí se había reconocido, la Junta, a la cual es verdad que en su primitiva instalación se debieron grandes ventajas, pero ya confunde la Junta con el Congreso de Chilpancingo. Pero disuelta posteriormente, también es cierto que iba a precipitarnos en los horrores de la anarquía o ya fuese en la cima del despotismo. Vimos ampliarse legalmente el Congreso de la Nación con el aumento de 5 individuos, llenando esta medida el voto general de los ciudadanos y concediéndose por medio de ella la representación que demandaban justamente las provincias. Vimos, en fin, adoptarse algunas instituciones que, si no eran las más acordes con los principios de nuestra libertad, se acomodaron felizmente a las necesidades del momento para que sirviesen de norte, mientras que la potestad legítima fijaba la ley que pusiese coto a la arbitrariedad y allanase los caminos de nuestra suspirada independencia. Pues hay que leer en el contexto y entre renglones. Esas instituciones que no eran las más acordes con los principios de nuestra libertad, el reglamento de Morelos, ¿sí? Pero bueno, se acomodaron, y ya cuando la potestad legítima, ¿verdad?, arreglase las cosas, ¿quién es la potestad legítima? No Morelos, el Congreso. No se necesita, pues, ser un lince para adivinar a dónde se endereza la crítica sobre instituciones que se adoptaron entonces que no eran las más acordes, etc. Y se trata, pues, como dije, del reglamento dado por Morelos, en que se establece un ejecutivo de mayor poder que el legislativo, que está obligado a darle dinero y ejércitos. Precisamente son los puntos en que la Constitución de Apatzingán acababa, en esta fecha, de invertir estas facultades. La Constitución de Apatzingán, como ya se ha dicho, pues crea un legislativo mucho más fuerte que el ejecutivo. Así pues, uno de los principales objetivos del decreto constitucional se concretó en definir quién detentaba el mayor ejercicio del poder político efectivo. Recordemos pues algunas facultades del Congreso según la Constitución. Le corresponde elegir a los miembros del Supremo Gobierno, al Ejecutivo, los nombra el Legislativo. A los del Supremo Tribunal de Justicia, a los del Tribunal de Residencia, a los secretarios de los 3 poderes y a los fiscales de justicia, a los embajadores, a los generales de división. Por supuesto, también le atañe examinar y discutir proyectos de ley cuya iniciativa ha de partir de cualquiera de los diputados, pero no se menciona ahí al Ejecutivo. También le competía sancionar, interpretar y derogar leyes, así como resolver las dudas respecto a las facultades de cualquiera de los poderes. Otras facultades: decretar la guerra y concertar la paz, así como tratados de alianza y comercio, mandar el aumento o disminución de tropas, dictar ordenanzas militares, arreglar los gastos del gobierno, establecer impuestos y aduanas, fijar las reglas de su recaudación, administración y revisión, fijar sistema monetario. En relación a la justicia, crear nuevos tribunales y suprimir los establecidos según convenga. En fin, aumentar o disminuir oficios públicos y formar aranceles de derechos. En cuanto al Poder Ejecutivo, que se le llama Supremo Gobierno, se establece como triunvirato, lo cual ya es una primera prueba de su debilidad y dificultad para ejercerse, así como muestra del temor que se tenía al poder unipersonal. Se trata de un poder limitado, pues, que ejecuta lo que dispone el Congreso. Ni siquiera nombra a los secretarios de guerra, de hacienda o de gobierno.
En solo 2 puntos el Ejecutivo puede proponer, pero no decidir: generales de división, aumento o disminución de tropa. Puede el Ejecutivo organizar ejércitos y milicias, formar planes de operación, distribuir fuerza armada, atender fabricación de armas y pólvora, designar empleos públicos y militares de nivel inferior a generales de división. Facultades todas estas que resultan precarias y hasta nugatorias, toda vez que la misma Constitución prohíbe que los miembros del Ejecutivo, a no ser en circunstancias muy extraordinarias, y entonces deberá preceder la aprobación del Congreso, no pueden mandar ninguna fuerza armada. Lo mismo que Morelos les había hecho a los miembros de la Junta, de quitarles todo mando de gobierno y de tropa y sentarlos en una silla de diputados, ¿verdad? Los diputados ahora se lo habían hecho a Morelos, quitando el Poder Ejecutivo y sentándolo en la silla, ¿verdad?, de diputado por Nuevo León. Se enumeran una serie de cosas que no puede hacer el Ejecutivo, algunas ya dichas, he aquí otras. En materia de Hacienda y Guerra, aunque debe presentar planes al Congreso, no se le permite proponer proyectos de decreto. Y como se ha de sujetar a las disposiciones del Congreso en materia de Hacienda, no podrá variar empleos ni crear nuevos. Por todo lo dicho, es patente el desequilibrio de poderes que se introdujo, ampliando en exceso las facultades del Congreso en detrimento de los otros. Pero la alteración en la memoria histórica parece aún más grave. Ya vimos que la integración de los antiguos miembros de la Junta al Congreso, Rayón, Verduzco y Liceaga, había sido una hábil medida política de Morelos para cancelar el organismo ya desahuciado de la Junta y al mismo tiempo arreglar la terrible discordia de sus miembros, pasándolos automáticamente al nuevo organismo. Pero lo resintieron como golpe de Estado y no de buena gana se incorporaron al Congreso, llevando como castigo contrariedad, como dije, el no tener mando de tropa ni de gobierno. Es muy explicable que desde un principio orientaran ellos la opinión de los demás diputados para iniciar un proceso en el cual el Congreso recuperara el mayor poder a costa de disminuir y casi nulificar el de Morelos, de febrero a octubre de 1814. Todo esto requería una revaloración histórica de la Junta de Rayón, implícitamente desde sus primeros miembros y simultáneamente una devaluación de la obra de Morelos en Chilpancingo. Esta distorsión histórica fue patente en el calendario cívico oficial para 1815, impreso a fines de 1814, en el cual se calla la instalación del Congreso de Chilpancingo y en su lugar se pone la erección de la Junta en 21 de agosto de 1811 como día en que se instaló el Supremo Congreso Mexicano. Un ejemplo de historia oficial. Sin embargo, no se debe juzgar con demasiado rigor a quienes enaltecieron en tal exceso el legislativo insurgente. Más allá de la lucha por el poder, había una poderosa corriente mundial en ambos lados del Atlántico que desde años atrás iba promoviendo la preponderancia mayúscula de los congresos, ya se mencionó en la presentación del libro, esto es, del poder legislativo. Dos tradiciones políticas, estoy citando a un historiador, dos tradiciones políticas opuestas surgieron entre 1808 y 1821. Una, forjada en el crisol de la guerra, acentuaba el poder del Ejecutivo, y la otra, basada en la experiencia parlamentaria civil, insistía en el dominio del legislativo. Jaime Rodríguez, autor de esta apreciación, la refiere principalmente a los tiempos de la consumación de la independencia, pero esto mismo en realidad ocurría desde antes
en otras latitudes del mundo atlántico. Por ejemplo, se ha mostrado cómo en la revolución del Río de la Plata, Argentina, contemporánea a la insurgencia de Hidalgo y Morelos, se dio un movimiento oscilatorio de un legislativo fuerte a un ejecutivo débil para luego invertirse, y así al menos en 2 ocasiones. De tal manera, la asunción que hicieron los diputados de una serie de fuentes con las que nació y creció el proyecto constitucional, tales como la Constitución francesa de 1793 y unos artículos de Alberto Lista en El Espectador sevillano, indica que la preeminencia del legislativo era una persuasión que ya estaba en la mente de varios de los criollos, independientemente de las diferencias con Morelos, ya estaba en la mente de varios de los criollos que participaron en la elaboración del decreto constitucional. Esto se confirma por varios hechos ocurridos entre el nacimiento del Congreso de Chilpancingo y la víspera de las derrotas de Morelos en Valladolid y Purbarán. Para empezar, el Congreso ya desde entonces se oponía a la premura, desde la instalación del Congreso casi, se opuso a la premura con que los militares impusieron la negativa a que Morelos renunciase al Ejecutivo el mismo día de su elección. Quintana Roo protestó, que los militares decían, ya, todos lo aclamamos, no, primero el Congreso tiene, y Morelos renuncia de momento, y entonces los del Congreso dicen, pues le vamos a ver si le vamos a aceptar la renuncia o no, y los militares dicen, no, Morelos no puede renunciar y ya es el Ejecutivo. Dicen, que nos den unas horas, no, ya. Entonces, el Congreso desde entonces se sintió ofendido por la preponderancia de los militares. Días después, Morelos tenía que dar cuenta de la continuidad de la legitimidad en el supremo mando de la insurgencia. No era fácil explicar la cancelación de la Junta que todos habían jurado, ni convenía exhibiendo los escándalos en la desavenencia de sus miembros. Tal vez presionado por Verduzco, Morelos mismo hubo de dar pie a la mencionada distorsión histórica, pues el mismo Morelos pretendió aclarar la profunda mutación del mando supremo de la insurrección para que no apareciera como un golpe de Estado, que casi lo había sido, diciendo que el nuevo gobierno, palabras de Morelos, que se establece de nuevo, ha sido un aumento y regeneración de la primera Junta, fijándola sobre las bases sólidas que debía descansar y que apetecía a la nación, dividiendo los poderes de la soberanía que, unidos hasta aquí, embarazaban los progresos de la guerra y hacían caminar a paso lento los importantes ramos de la administración pública. A pesar de estas palabras de Morelos, bien sabemos que el mayor número de miembros del Congreso frente a la Junta era cambio importante, pero finalmente solo de grado. El cambio esencial estaba no solo en abandonar definitivamente la invocación del rey, sino en que los supremos poderes no estuvieran concentrados en un organismo como había sucedido con la Junta. De mayor trascendencia fue que el 22 y 23 de octubre de 1813, es de noviembre de 1813, el Congreso acordó que se denominaría gubernativo, supuesto que lo gubernativo le convenía por su naturaleza. Entonces es un Congreso gubernativo, lo cual a los ojos de Morelos era ya un germen contra la división de poderes establecida en el reglamento. Sin embargo, de momento esto pareció quedarse en palabras. Por otra parte, en el manifiesto que se da a conocer, el Acta de Independencia, 6 de noviembre del 13,
Exponiendo sus motivos, el Congreso aprovechó para marcar distancia respecto al Ejecutivo que detentaba a Morelos. Dice al efecto: la organización del ramo ejecutivo será el primer objeto que llame la atención del Congreso, y la liberalidad de sus principios, la integridad de sus procedimientos y el vehemente deseo por la felicidad de los pueblos desterrarán los abusos en que han estado sepultados, etc. Como se ve, el Congreso no se impuso en 13 como tarea primordial elaborar la Constitución. En todo el 13 no se escribió una línea de la Constitución, sino ganar terreno en el poder que había creado el movimiento. Por supuesto que ese arreglo del Ejecutivo podría en su momento formar parte de la Constitución, pero no podemos pasar por alto el trasfondo de las prioridades. Si Morelos se había permitido ceñir al Congreso con un reglamento, ahora la corporación anunciaba que ese poder ejecutivo detentado por el generalísimo requería arreglo. Por otra parte, la víspera de iniciar la campaña de Valladolid el 7 de noviembre, Morelos se despidió de algunos diputados, pero sin declarar a ninguno su destino. Lo hacía para evitar que se filtrara su objetivo y llegara a conocimiento del enemigo. Sin embargo, este silencio frente al Congreso causaría profundo resentimiento entre los diputados, sembrando inquietud, dudas y desconfianza. Las molestias del Congreso subieron de punto cuando varias autoridades y empleados de la insurgencia no daban curso a las resoluciones del Congreso. Algunos tal vez porque estimaban que en los asuntos de gobierno solo se obedecía al generalísimo. Para que no quedaran dudas de la soberanía, el Congreso expidió el 22 de noviembre del 13 decreto formal sancionando a los que tal hacían, con la pérdida de su oficio. Por supuesto, el Congreso se apresuró a enviar el decreto a Morelos, quien hubo de refrendarlo y promulgarlo el 2 de noviembre ya en Huetamo. Mientras Morelos estaba a punto de llegar a la vista de Valladolid, el Congreso tomaba providencias gubernativas que afectaban directamente al ejército y a los recursos hacendarios, sin tomar parecer del generalísimo. En fin, no leo las distintas disposiciones, pero hay varias. Es palmaria la exclusión del Ejecutivo en asuntos sobre los que Morelos había sido muy claro en el reglamento, como en el momento de aceptar, lo repitió cuando aceptó el nombramiento de generalísimo, ¿verdad?, recursos de gente y de dinero necesarios para la guerra. En conclusión, ya había desde un principio, mucho antes de elaborada la Constitución, concepciones diversas sobre el poder en la insurgencia. La de Morelos había nacido al calor de la guerra y ante la concentración total de poder en los miembros de la Junta. De ahí su concepción de la división de poderes, pero con un ejecutivo fuerte por la guerra. Del otro lado, la concepción de varios diputados proveniente de corrientes internacionales, que finalmente se impuso división de poderes, pero con un legislativo prevalente que impidiese el despotismo del Ejecutivo. Llama la atención que en otros varios puntos de la Constitución, sobre todo de su parte dogmática, esto es, los principios básicos de soberanía, libertad, ley, representación, derechos y deberes del hombre y del ciudadano, los autores de tal decreto se sustentaron más en fuentes extranjeras. Ya se han mencionado varias: Constitución francesa de 93, artículos de Alberto Lista, y en otras como la Constitución de Massachusetts de 1780, la francesa del 91, la de Cádiz, que no en la tradición de la propia insurgencia, donde se hallaban los bandos de Hidalgo, los de Morelos, los elementos de Rayón y sobre todo los sentimientos de la nación. Sin duda que había coincidencias, pero los diputados prefirieron aparecer más a tono con las corrientes de fuera que con tradiciones propias.
Tal vez consideraban que esa tradición insurgente había bebido en las mismas fuentes, cosa por averiguar. Como sea, más allá del sentido interno del decreto y de la lucha por el mayor poder, las últimas consideraciones nos muestran que la Constitución también obedecía a la conveniencia de alinearse con prestigiosas corrientes de renovación política en el mundo atlántico. Ahondando en el significado de la Constitución hacia afuera, hagamos otra reflexión. El decreto se publicó cuando la insurgencia, desde el punto de vista militar, había entrado en decadencia a raíz de las derrotas de Morelos, así como de otros guerrilleros por diversos rumbos. Se fueron perdiendo Oaxaca, Chilpancingo, Acapulco y muchas otras poblaciones y territorios. Sin embargo, la Constitución de Apatzingán significó un triunfo político frente a la monarquía española, en la cual se había abolido la Constitución de Cádiz el 4 de mayo de 1814 y restaurado el absolutismo monárquico. De tal manera, a pesar de los avances de la represión militar que ejercía el realismo en Nueva España al momento de promulgarse el decreto de Apatzingán, la insurgencia apareció entonces como la abanderada de los principios de renovación política anhelados también por muchos españoles. Calleja y todo el aparato del gobierno virreinal, incluidos los obispos, habían argumentado contra los reclamos de la insurrección, diciendo que la Constitución gaditana daba cauce a las demandas legítimas de los insurrectos, de manera que la rebelión ya no podría justificarse estando la Constitución de Cádiz. Pero ahora, una vez abolida, tropezaban con excusas fútiles y aparecían como perjuros, pues habían jurado la Constitución de Cádiz y ahora renegaban de ella. Finalmente, el supremo objetivo de la insurgencia no era únicamente conquistar territorios, ni siquiera la sola independencia. Se trataba de plantar un nuevo Estado-nación, cuyos habitantes fueran conscientes de sus derechos y se sentaran bases sólidas para su ejercicio. Para ello, la Constitución. Así pues, recapitulando, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana significa, desde luego, la mayor propuesta formal de organización política de una nación que trataba de emerger a la vida independiente. Se trataba de organizar un nuevo Estado de Derecho. Su cabal explicación histórica no escapa de la lucha política por el mayor mando al seno de la insurgencia, donde el punto capital estribó en definir un fuerte poder legislativo. Pero esto no solo obedecía a legítimas o ilegítimas ambiciones personales o corporativas, sino a la conveniencia de integrar la organización del nuevo Estado-nación que pretendía establecerse dentro de corrientes internacionales. En fin, la Constitución de Apatzingán significó un gran triunfo político frente a la abolición de la Carta Magna de Cádiz y el retorno del absolutismo. Conscientes de sus limitaciones y de que la mayor parte eran interinos, los diputados de Apatzingán estimaron que aquella Constitución era provisional, que cuando fueran posibles las elecciones de representantes de la mayoría de las provincias, se haría la Constitución definitiva. Pero en todo caso, esa sería no fruto del caudillaje militar, sino del debate razonado, conforme al adagio latino que muchos de los diputados conocían: quedant arma togae, que las armas cedan el paso a la toga. Gracias.
Doctor, muchísimas gracias. Han visto cómo se pone de relevancia en las palabras que hemos escuchado que la Constitución, y en general una Constitución, no es un proceso sencillo y desde luego no son ajenas a las luchas de poder. Lo admirable, creo, de todo esto es cómo Morelos, independientemente de su visión política propia, aceptó la decisión final del Congreso, representante de la soberanía nacional, y obedeció la Constitución, aun cuando ello propició su captura y finalmente su ejecución. Pues, maestro, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Creo que esto enriquece nuestro acervo en cuanto a los antecedentes de la Constitución de Apatzingán y sobre todo las palabras finales sobre su significado que efectivamente pues tratan de insertar el estado que conciben los insurgentes dentro ya del camino de las instituciones contemporáneas, me refiero a las de esa época. Las referencias a las constituciones que pues son las correctas y que finalmente pues encaminan todo este proceso como la primera visión que se tiene del Estado mexicano, y mucho de lo allí escrito pues todavía permanece como conciencia el día de hoy. Muchísimas gracias. De Apatzingán. ¿Cuál fue el sentido general de ese decreto constitucional dentro de la insurgencia y cuál fue hacia afuera? Esto es, en relación al poder realista y al mundo político de Occidente. En otras palabras, ¿cuál fue el significado global de los 242 artículos que conforman aquel decreto? En primer lugar, la Constitución respondía a la impostergable necesidad del ordenamiento interno estable que evitara en la insurrección los extremos de la anarquía y del despotismo, como reza la exposición. Publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución en 2011, Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, por Fomento Cultural Banamex Clio en 2011, y Testigos de la Primera Insurgencia, Abasolo, Sotelo, García, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el año de 2009. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación. Me congratulo de estar en este día, en este espacio, con todos ustedes. Bien, el tema es el sentido de la acción de motivos del mismo documento.
En efecto, desde febrero de 1813 se había producido en la cúpula insurgente una fractura originada por razón o pretexto de despotismo y que ciertamente fue semilla de anarquía. En aquel entonces, el máximo organismo directivo de la causa, promovido por Ignacio Rayón desde agosto de 1811, era la Suprema Junta Nacional Gubernativa, que ejercía poderes omnímodos. En junio de 1812, los vocales de esa junta habían acordado distribuirse los territorios de la insurgencia en 4 departamentos. Vamos a cumplir con el requisito o el formalismo. Él es licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional y actualmente profesor investigador del Centro de Estudio de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, institución que ha presidido, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Sus principales proyectos de investigación giran en torno a la geografía de la insurgencia y, en particular, sobre José María Morelos. Ha dirigido tesis e impartido importantes cursos. Entre sus publicaciones más importantes destacan La Ruta de Hidalgo, que es llamaría yo ya un clásico,